Hola a todos, en el presente video voy a explicar la solución al problema 4 que quedó pendiente en la última auxiliar. En primer lugar, el enunciado habla de que se van a definir relaciones al interior de una empresa de la siguiente manera. El apartado A dice la tupla y eta pertenece a lambda si el iésimo empleado tiene nombre eta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lambda es nuestra relación y vamos a tener pares de la forma 2, Pedro, por ejemplo, si el segundo empleado, el empleado de índice 2, se llama Pedro. Fíjense que si 2, Pedro pertenece a lambda, 2, Juan no puede pertenecer a lambda. ¿Por qué? Porque esta tupla de aquí nos indica que el empleado de índice 2 se llama Pedro. Luego no puede llamarse Juan. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Bueno, esto nos da una información adicional sobre el tipo de relación que es lambda. ¿Qué tipo de relación es? Bueno, es una relación binaria donde el primer argumento, el número, solo está asociado a un nombre, ¿sí? El elemento de índice 2 solo tiene un único nombre. El empleado número 2 se llama Pedro o quizá Juan, pero no puede llamarse de ambas maneras, ¿sí? Por lo tanto, solo uno de estos pares pertenece a lambda y así con cualquier nombre. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos dice que la relación lambda es una relación con una propiedad bien interesante, que es la propiedad de ser una función. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Entonces lo voy a anotar aquí. Lambda es una función. Es decir, un caso particular de relación donde para cada i tenemos un único eta en el conjunto de nombres posibles, tales que la tupla pertenece a lambda, ¿sí? Es una función. Yo pregunto, ¿cuál es el nombre del tercer empleado? Y hay una sola respuesta. Ok, si se fijan, eso se cumple para las tres relaciones que nos definen en el enunciado. ¿Por qué? Porque el iésimo empleado tiene un sueldo sigma, quiere decir que tiene un único sueldo. Si yo pregunto, ¿cuál es el sueldo del cuarto empleado? Bueno, va a ser un único valor. Por lo tanto, lambda es una función, pero también sigma, la de los sueldos, es una función y gamma, la de los supervisores, es una función. ¿Por qué es una función? Por la misma razón de antes. Para un empleado solo hay un único supervisor. ¿Sí? Ok. Ahora, una pregunta interesante. ¿Qué es lo que se hace comúnmente en matemática cuando algo es único? Cuando algo es único. La respuesta clásica es que se le pone nombre. ¿Sí? Cuando algo es único, se le pone nombre. Por ejemplo, el supremo de un conjunto es único, se le pone un nombre, se le llama el supremo del conjunto. Asimismo, en los primeros cursos de la universidad se ve como al elemento neutro se le pone ese nombre porque es único. ¿Sí? Ok. Al cero se le pone ese nombre porque es único. Con eso quiero decir que vamos a nombrar al único nombre que tiene el empleado y vamos a nombrar al único sueldo que tiene y vamos a nombrar al único supervisor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la siguiente manera. Voy a definir n sub i como el nombre del iésimo empleado. Nombre del iésimo empleado. ¿Sí? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque es un único nombre. Si no, yo estaría dando lugar a un conjunto. Pero dado que es único, yo estoy dando lugar a un único elemento. Nombre del iésimo empleado. Nombre del iésimo empleado. Asimismo, puedo definir S sub i como el sueldo del iésimo empleado.
voy a definir a sub I como el supervisor del iésimo empleado, ¿sí? N sub I entonces es un string, un nombre. S sub I es un sueldo, es un número. Y sub I es un índice. Por ejemplo, si yo pregunto ¿cuál es el supervisor del empleado 3? La respuesta va a ser algo así como el empleado 5. ¿Podría haber un empleado que fuese su propio supervisor? Sí, no hay problema. Sería, por ejemplo, decir que el empleado 7 tiene por sub 7 a 7, ¿sí? Vale decir, es su propio supervisor. Ahora bien, vamos a tratar de expresar a partir de esto y la lógica proposicional las siguientes proposiciones descritas en el enunciado. Vamos en primer lugar con la preposición a. La preposición a dice, ningún empleado puede tener un sueldo mayor que el de su supervisor. ¿Cómo expresamos eso? Bueno, que no puedan tener un sueldo mayor que el de su supervisor quiere decir que cada empleado tiene un sueldo menor igual que el de su supervisor. Y eso se expresaría entonces de la siguiente manera. Para i desde 0 a n menos 1, voy a juntar todas las cláusulas de la forma el sueldo de i es menor o igual que el sueldo de el supervisor de i. ¿Sí? Esto quiere decir que al unir con un i lógico para todos los i, estoy diciendo que para todo empleado i, su sueldo, S sub i, es menor o igual al sueldo de su supervisor. Es tan simple como eso. ¿Ok? Veamos la parte B. Dice, los empleados I y J, siendo distintos, tienen el mismo supervisor. ¿Cómo expresamos eso? Bueno, de partida, para que el problema sea más interesante, pongamos una restricción adicional, y es que no podamos comparar directamente los índices de la forma I igual J o I distinto de J. ¿Qué vamos a hacer entonces? Compararlos a través de algo que los distinga, en particular su nombre. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Que los empleados I y J, siendo distintos, tengan el mismo supervisor, quiere decir que el nombre del supervisor de I sea igual al nombre del supervisor de J, pero el nombre de I sea distinto al nombre de J. ¿Sí? Con esta cláusula, entonces, estoy expresando lo que el enunciado me dice. Vamos por la C. La C dice, el empleado K es supervisor de exactamente 2 empleados. Esta va a ser un poco más compleja, así que pongan atención, es más interesante también. Ok, el empleado K es supervisor de exactamente 2 empleados. ¿Cómo expreso eso? Bueno, lo que yo quiero expresar es que existen exactamente 2 empleados cuyo supervisor es K. Así como el para todo se realiza, utilizando un i lógico para todas las cláusulas, el existe se hará con un o lógico para todas las cláusulas. Entonces, para todas las cláusulas, ¿sí? Yo necesito que existan 2. Por lo tanto, no voy a usar solo un existe, sino otro. Que va a ir desde otro índice, ¿cierto? Desde j igual 0 a n menos 1. ¿Y qué quiero yo? Quiero que el nombre del supervisor de I sea igual al nombre del supervisor de J y sea igual al nombre de K. Con eso estoy expresando que tanto I como J tienen por supervisor a K. Sin embargo, necesito decir que I sea distinto de J, porque si no, no son 2 empleados, sino que es un solo empleado. Entonces, además, voy a exigir que el nombre de I sea distinto de el nombre de J.
¿Ok? Ahora, ¿estamos listos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque lo que llevamos hasta ahora expresa que existen dos empleados que tienen por supervisor a K. El problema es que quizá existan tres. Y en ese caso no estaríamos cumpliendo con lo que dice el enunciado, puesto que dice es supervisor de exactamente dos empleados. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que podemos notar es que lo que llevamos escrito expresa que hay al menos dos empleados que tienen por supervisor acá. Hay dos o más. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a quitarle a la respuesta que llevamos aquellos que tienen tres o más. Entonces, con esto estoy diciendo que K tiene al menos dos empleados y ahora voy a decir que no es cierto que tiene tres o más. Y entonces, para eso voy a iterar tres veces. Tres veces y voy a exigir más o menos lo mismo, que el nombre supervisor de I sea el mismo nombre del supervisor de J, sea el mismo nombre del supervisor de L y nuevamente que sean distintos, ¿sí? Necesito que los tres sean distintos. Entonces eso lo expreso como que el nombre de I es distinto al nombre de J y el nombre de J es distinto al nombre de L y el nombre de I es distinto al nombre de L. Con eso estoy garantizando que esos tres empleados que tienen por supervisor acá son distintos. Como pueden notar, no he introducido K, por lo tanto me falta algo. En este caso, me faltaría aquí agregar que ese nombre sea el nombre de K y que sean distintos. Ok, entonces, con eso, al negar toda esta cláusula de aquí, tengo que K tiene dos o más, pero no tiene tres o más. ¿Eso qué me lleva? Me lleva a deducir que tiene exactamente dos. Y eso es exactamente lo que queríamos. Así que ahí estamos bien. Luego, el apartado D dice, el empleado con el segundo mejor salario gana más de 1.000.000. Ok, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos hacerlo de la forma de una implicancia. ¿Por qué de una implicancia? Porque podemos decir lo siguiente. Que el empleado con el segundo mejor salario gane más de 1.000.000 se puede traducir a si K es el empleado de segundo mejor salario, K gana más de 1.000.000. ¿Sí? Entonces, vamos a definir que K sea el empleado de segundo mejor salario y luego voy a decir que eso implica que el salario de K es mayor a 1.000.000, ¿sí? A 1.000.000, 10 a la 6. Ok, entonces, ¿cómo defino que K es el empleado con el segundo mejor salario? Bueno, en primer lugar podemos notar que K, dado que es el de segundo mejor salario, no puede ser el mejor, ¿sí? Como es el de segundo mejor salario, no es el de mejor salario. Y eso lo puedo expresar lógicamente así. No es cierto que es el mejor. ¿Y cómo sé que es el mejor? Bueno, el mejor es aquel que es mayor o igual que todos, que todo el resto. Entonces, no es cierto que para todos los índices el salario de K es menor o igual que el salario de I. Esto de aquí quiere decir que sea el mejor, es decir, que su sueldo sea, perdón, me equivoqué, es que su sueldo sea mayor o igual.
¿sí? Mayor o igual, disculpen. Entonces estoy diciendo que no es cierto que para todos los I el salario de K es mayor o igual al salario de I. Estoy diciendo entonces, repito, con esto, que no es cierto que K es el de mejor salario, ¿sí? Con eso ya descarté que K es el de mejor salario. Ahora tiene que, aún así, tener buen salario, ¿no? Porque es el segundo mejor salario. ¿Cómo veo eso? Bueno, lo voy a ver de la siguiente manera. K no es el mejor, sin embargo, tampoco hay dos que le ganen. Eso es bueno, ¿cierto? Acabo de definir que no es cierto que K le gana a todos, pero también quiero ver que no hay dos que le ganen, ¿sí? Que no hay dos usuarios distintos que le ganan. Entonces, ¿cómo expreso eso? Bueno, que no hayan lo expreso con un no, y que hayan dos lo voy a expresar de la siguiente manera. Que existan dos va a ser un o lógico para desde i igual 0 hasta n-1, desde l igual 0 hasta n-1, y luego quiero decir de partida que estos son distintos, ¿no? No hay dos distintos que le ganan, entonces eso lo expreso como n sub i distinto de n sub l, y además que ellos le ganen. Eso sería que S sub I sea mayor que S sub K y que S sub L sea mayor a S sub K. Ok. ¿Qué estoy diciendo entonces? Estoy diciendo que no es cierto que para todo I, S sub K es mayor o igual a S sub I, es decir, no es cierto que K es el de mejor salario, y además tampoco es cierto que hay dos que le ganan. ¿Y cómo se escribe que hayan dos que le ganan? Bueno, se escribe no existen dos índices I y L tales que sus nombres son distintos, es decir, que representan a distintos empleados, y que además ambos le ganan, ¿sí? Ok, entonces estoy diciendo que los K que satisfacen esta fórmula de aquí, que en rigor es un solo K, ¿cierto? Que es el que gana el segundo mejor salario, tienen sueldo mayor a 1.000.000. Y eso es exactamente lo que queríamos decir. Entonces, con esto estaríamos listos. Lo que les pido es que dejen como comentario al video cualquier duda que puedan tener. ¿Sí? Gracias.